reparos, ¿sí?, que vamos a tener que tener en cuenta para poder, por ejemplo, entre otras cosas, aplicar una correcta anestesia, ¿sí? Porque no hay algo tan engorroso para el paciente, ¿sí?, que recibir una anestesia. Ya el solo hecho de ver la aguja y ya ver la jeringa, la carpool, ya le genera al paciente una cierta incomodidad. Entonces, para eso tenemos que estar preparados y para transmitirles al paciente cierta tranquilidad. Entonces, como ya habrán visto seguramente en la parte teórica de osteología, que existe un paladar duro, ¿sí? También existe el paladar blando, pero vamos a hacer un poquito, o vamos a entrar un poquito en lo que es el paladar duro. El paladar duro, aquella zona que está comprendida desde la parte ósea por el maxilar superior y el hueso palatino que conforma la bóveda palatina. Ustedes podrán ver ahí una parte del paladar duro, una parte del paladar blando y también la porción posterior que se la llama úvula campanilla, ¿sí? Y por detrás de estas también podemos divisar, el odontólogo puede divisar, ¿sí?, hasta himo de las fauces. Entonces, no solamente que va a haber la cavidad bucal, sino un poquito más allá, porque si no seríamos dentistas y veríamos dientes. Acá vamos a ver la cavidad bucal. Así que somos capaces de reconocer algún tipo de inflamación en esta zona o algún tipo de infección. Y luego tenemos el paladar blando, o simplemente llamamos velo del paladar, como también vamos a llamar los músculos velo del paladar, que está ubicado en la porción posterior del paladar duro. Esta es una vista inferior que tenemos sobre lo que es la pared superior o el techo de la boca, que está compuesto por repliegues y también por musculatura, que es móvil, que si uno la toca ve que es móvil, como también lo es parte del paladar duro. Y este paladar blando o velo del paladar se va a extender hacia la úvula o campanilla, como muchos seguramente lo conocerán, que es una pequeña porción neuromuscular de aproximadamente 1 centímetro, como dice ahí en la diapo. Este reparo hay que tener en cuenta el día de mañana cuando ustedes estén cruzando sobre todo la parte protética, porque cuando uno realiza impresiones, ¿sí?, para estudios preliminares o para algún tipo de aparato protético, hay que tener en cuenta que el paciente puede experimentar algún reflujo o ganas de vomitar. Entonces, hay que tener en cuenta esta parte y esta porción del paladar blando que también, ¿sí?, no tan a la úvula, pero también hay que impresionar, ¿sí?, impresionar en el sentido de la toma de impresión, para que el protesista puede ver y pueda delimitar hacia dónde va un aparato protético o protésico. Entonces, por eso es importante conocer esta parte de la boca, no solamente para la parte anestésica, sino también para la parte protética. Obviamente que aquel que le guste la parte protética, esto lo va a tener que tener muy en cuenta. Así que recuerden que esta zona es importante para esa parte, sobre todo la parte protética. Muy bien, entonces ahí vemos un corte, estamos haciendo una legrada, ¿sí?, estamos desprendiendo parte de la mucosa del paladar duro y vamos a tener varias cositas o varias partes a tener en cuenta. Vamos a ver, por ejemplo, que es el techo de la boca, vamos a tener una línea media, ¿sí?, que se va a llamar rafe palatino, que me va a dividir un hemimaxilar de otro hemimaxilar. Siempre recuerden que en histología vamos a hablar de un hueso, luego del hueso va a venir un tejido celular subcutáneo, vamos a encontrar vasos, arterias y nervios, vamos a encontrar mucosa, músculo
para que nosotros podamos tener ahí sí configurada esta región, que es la bucal, que creo que dentro de 2 o 3 semanas vamos a ver regiones comunes al cráneo y a la cara, que es importante conocer. Sobre todo acá que empiezan a ver o a verse, a hacerse visibles, ¿sí? Algunas arterias que más adelante en otra clase vamos a ver, lo que se llaman colaterales, vamos a ver después qué es esto de colaterales, y terminales también, y diferentes músculos que hacen móvil esta zona, y también, como ustedes podrán ver, una capa glandular que se compone de glándulas salivales, en este caso menores. Las glándulas salivales, que son 3, que la vamos a ver más adelante, sería la parótida, la sublingual y la submaxilar, importantísima, estas 3, no solamente por la acción buffer que tiene dentro de la cavidad bucal. El sistema buffer es un sistema de compensación donde nosotros buscamos equilibrar los distintos tipos de acidez que tenemos en la boca y también la microflora que hay en la boca, sobre todo esas bacterias saprófitas, o sea, propias que tenemos en el organismo, como por ejemplo el Streptococcus mutans, ¿sí? Muy conocido entre los odontólogos, lo cual con la suma de otras bacterias y de alimentos conforman o conformarían a posteriores la formación de la placa bacteriana. Nosotros lo que estamos viendo ahora con esta diapo es la porción posterior, que se llama istmo de las fauces, delimitado, fíjense, por una zona que se llama orofaringe. ¿Por qué orofaringe? Porque comparte cavidad oral con la primera porción de la faringe. Más adelante vamos a ver las 3 porciones que tiene la faringe, importante. Y también vamos a ver o a descubrir ahí a cada lado de la úvula, como vemos, la zona amigdalina, también muy importante, que el odontólogo puede ver o apreciar diferentes patologías, como por ejemplo un simple estado gripal, ¿sí? El acúmulo de una placa. Podemos también ver y acceder a si el paciente tiene algún tipo de patología, como por ejemplo una amigdalitis, ¿sí? Una inflamación de estas amígdalas, que también uno por ser padre puede ver en los niños, ¿sí? Utilizando un bajalengua, bajando la porción superior de la lengua y pronunciando la letra A. Pronunciamos la letra A porque lo que hace es, la letra A levanta el istmo de las fauces y la porción posterior de la boca, entonces nos permite una mejor visualización. En la imagen de la derecha tenemos un corte sagital, tenemos o descubrimos, a ver si se los puedo marcar, a ver si puedo marcarle acá, eso que le estoy marcando en azul, un seno, que sería un seno frontal. Tenemos acá otro tipo de seno, que es el seno esfenoidal. Acá se ve en esta zona la silla turca. Esperen que voy a aceptar a otras personas que se han añadido. Ahí estamos, ¿sí? Y vamos a ver también la porción superior de la nariz, como ustedes podrán ver. Ahí. Y también vemos la lengua. Como así la porción posterior de la cabeza, posterior inferior, que son las vértebras cervicales, perdón. Más hacia abajo vamos a ver músculos del piso de la boca y vamos a ver el hueso hioides, importante para la inserción de diferentes músculos denominados suprahioideos e infrahioideos. Vamos a ver si me deja pasar a la siguiente diapo. Muy bien. Entonces, ahí tenemos una vista antero o infero superior de lo que sería
la parte inferior, válgame la redundancia, del piso, la zona del piso de la boca, y vemos al hueso hioides, ¿sí? Con diferentes inserciones musculares. Por ejemplo, ustedes están apreciando unos músculos infrahioideos y suprahioideos, y vemos también la zona de la lengua, donde es un conjunto de músculos que ocupa el suelo de la cavidad bucal. Son varios músculos, que está ricamente inervada e irrigada. ¿Por qué? Porque la boca es propia receptiva. ¿Qué quiere decir que sea propia receptiva? Que nosotros, si tenemos una interposición, por ejemplo, de un grano de arroz, la boca puede experimentar que uno tiene algo más grande. ¿Por qué? Porque a través de sus terminaciones nerviosas hace que sea muy propia receptiva. Entonces, un granito de arroz parece que fuera una pelota de rugby. Como también, por ejemplo, si ustedes tienen alguna cavidad producida por una caries o otro factor, si ponen la lengua dentro de esa cavidad, van a ver que parece que el hueco que se genera, ¿sí?, sobre la cara oclusal o cualquier cara del diente, les va a parecer que tienen un cráter. Sí, posiblemente sea muy grande, pero a veces no. Esto hace que la lengua me produzca esa pared o esa capacidad de ser muy receptiva a nivel neuronal. Entonces parece que la cavidad fuera enorme. Entonces, en esta zona lo que vemos es la lengua, muy importante, muy propia receptiva, el hueso hioides, el maxilar inferior o mandíbula, que Oh, está discúlpelo, sí. ¿está grabando la clase? La Oh, clase después sí, la paso y la vuelvo a repetir seguramente presencial, haciendo hincapié en algunos puntos. dale, muchísimas gracias. No, por favor. Bien, entonces, tenemos paladar duro también y una apófisis, conocida seguramente por hoy ustedes, se llama apófisis estiloide, que se desprende del hueso temporal, para la inserción de tres músculos y dos ligamentos que reciben el nombre de ramillete de Riolano, que más adelante lo vamos a nombrar seguramente. Muy bien, fíjense en qué importante que es la lengua y lo que es el piso o suelo de la boca, porque aparte de ser una zona muy receptiva, como les dije, acá tenemos el órgano del gusto, muy importante, porque aparte de ser algo propio, los dientes en cada uno de nosotros, que nos da una posición más estética, dirían algunos, pero no solamente estética, porque la boca tiene una función también de delusión, de masticación, de fonación, ¿sí? Por eso decimos, y ustedes más adelante van a ver, que la boca o los dientes no solo sirven para esto. La boca se comporta como algo integrador, porque forma parte de lo que estamos hablando, de la masticación, de la dilución y la fonación. Entonces, es algo que suelen compartir sus componentes. Entonces, puede ser algo mutuamente compartido por todas estas características que vemos, pero también protegido por otras cosas. Y fíjense en ustedes, ahí tenemos un pequeño dibujo de la lengua con el paladar blando y con algo que está muy posterior en el mismo de la fauce, que se llama epiglotis. Epiglotis es, para que ustedes entiendan, una tapita que se levanta o se baja. ¿Por qué? Porque como tiene tres porciones, la faringe, ¿sí?, nasofaring, orofaring y la parte faringea en sí, hace que esta tapita, como se comparte la parte respiratoria con la digestiva en esta primera porción, esa tapita epiglotis lo que pasa es que se abre o se cierra para ver si uno puede tragar, ¿sí?, o puede respirar. Entonces,
no hagan el intento porque no lo van a poder hacer respirar y tragar al mismo tiempo. Es imposible por esto, por la epiglotis, ¿sí? Porque es el mismo pasaje. Por eso, cuando uno, ¿sí? Por ahí toma líquido y suele decir, permítame la expresión, que se fue para el otro lado, para el otro caño, quiere decir que esta tapita no fue cerrada o abierta, ¿sí? En su debido tiempo, entonces el líquido pasa por otro canal, que es la parte respiratoria, y puede ir a las vías aéreas superiores. Profe, Entonces, sí, a mí me pasa con la comida, no todo el sí, tiempo me pasa, pero me dijeron que era porque tengo desviado el tabique. bien, esa es la porción superior, pero esa es ya otra cosa. Como estamos hablando de la porción posterior de la boca, y eso es un poco más arriba, seguramente vos tendrás algún desprendimiento de las masas laterales del tabique, entonces por ahí es que se te va para ese lado. Pero lo que voy es que como estamos en la parte posterior de la lengua y de la boca, y vos seguramente el problema lo tenés más arriba y hacia adelante, que puede pasar también, pero esto es muy común también en esas personas que falla esta epiglotis, entonces cuando uno quiere tratar de tragar, no abre o cierra bien esta tapita, entonces lo que hace es, por ejemplo, ¿vieron cuando escucharon hablar de esta palabra que alguien se broncoaspira? Es por eso, ¿sí? Entonces, esto es importante en la parte posterior de la cavidad bucal. Seguramente vos tendrás un problema a nivel de fosas nasales, que es más arriba. La pilosis está hacia atrás de de la fauces y hacia abajo. Lo tuyo sería otro caso, ya vías aéreas superiores. Esto es un poquito más atrás y hacia abajo. Pero bien hecha la aclaración. Entonces tenemos acá la lengua importante, ¿sí? Importante para el gusto, importante para la recirculación del bolo alimenticio en su primera parte, porque el bolo alimenticio es acompañada a través de la masticación y con la ayuda de la secreción de la saliva a través de las glándulas salivales, conforma la primera parte del bolo alimenticio para facilitarle el pasaje a través de la zona posterior de la boca y así poder deglutir con normalidad. La lengua tiene diferentes papilas que también me da diferentes zonas para percibir los gustos, ¿sí? Aquello que es agrio, aquello que es salado, aquello que es dulce, y también en la zona central, que son los aromas que uno más le agrada o le gusta, ¿sí? Que también lo suele aplicar en la cavidad bucal, y sobre todo en la lengua, la parte superior, que se llama Umani o Mamani, lo van a encontrar de cualquier manera, que fue descubierto por un japonés, si mal no recuerdo, que es un quinto sabor que dicen que es el más placentero para el individuo, que aparece en la parte superior de la lengua. Pero esto ya no estamos metiendo en la parte de fisiología, ¿sí? Si no lo vieron, calculo que lo van a ver, y si no, le estoy haciendo un adelanto como para que ustedes sigan después con el estudio. La lengua entonces está dividida por dos, como ustedes podrán ver, una zona anterior donde están todas las papilas, y una zona posterior, la que me delimita el surco, este surco que se llama surco terminal, que es acá el que marco con azul, y por acá van a ver las amígdalas linguales. Y después llega hasta el limbo de la fauce y uno produce la deglución. Entonces, como vimos anteriormente, vamos a ver que la lengua está compuesta por una cara superior o dorso de lengua, donde van a haber diferentes papilas. En este caso van a estar las filiciformes, las fungiformes y las circunvaladas, que son unas papilas que son de gran volumen, que presentan alrededor de 8 o 9 papilas y están en la parte del surco terminal.
empiecen a migrar hacia la parte medial de la boca, sino que permite que sea el labio esté más suelto, En todo caso, si el paciente quiere la estética, se haría una reconstrucción con composite o se haría una reconstrucción con alguna cerámica que pueden ser carillas o pueden ser coronas. Bien, seguimos entonces en la cavidad bucal, en el piso de lo que es la cavidad bucal. Esto es muy importante porque acá se ubican dos músculos que son los genioglosos. Los genioglosos se insertan en las apófisis geni, en la cara interna del maxilar inferior, seguramente ustedes ya lo vieron, y las dos apófisis genis inferiores se inserta el músculo hiogloso, porque ahí va al hueso hioides, ¿sí? Geniogloso y genioioideo, porque ahí va el músculo hioides. Esta zona de la boca está inervada por un nervio que proviene del hipogloso mayor, uno de los pares craneales que seguramente vamos a nombrar cuando veamos neurología, pero como yo vi en la currícula, hacemos más hincapié en el nervio facial, en el trigémino, maxilar superior y maxilar inferior, si mal no recuerdo. Después lo vamos a ver. Muy bien, entonces ahí tenemos, ¿sí?, un corte sagital de la cavidad bucal con el hueso hioides y la inserción de estos músculos que yo le dije, que son el hiogloso y el hipogloso, que van a la apófisis geni, también el geniogloso, fíjense, en forma de abanico, que va a la base de la lengua, y eso permite la movilidad, por supuesto, del piso de la boca. Ahora bien, porque tampoco los quiero cansar, vamos a repasar al hueso hioides, ¿sí? El hueso hioides tiene un cuerpo y dos astas mayores y astas menores, y ahí tenemos ese hueso hioides que está colgadito, suspendido, unido nada más que por prolongaciones de esos músculos, que son los supraioideos y los infraioideos. Los supraioideos que se insertan por encima de este hueso y los infraioideos que lo hacen por debajo de este hueso. Es el piso de la cavidad bucal. Y ahí tenemos una hiperextensión, ¿sí? Y hacia atrás, en una persona, donde me deja ver la parte de la base del maxilar inferior, el hueso hioides y la